Bienvenidos al programa Palabras de Vida Eterna. Dios les bendiga. Les saluda el pastor Sergio López desde Costa Rica y les agradecemos que esté viendo y escuchando su canal La Voz de Esperanza. Para continuar con el tema de esta semana, estamos compartiendo una serie titulada Características de una familia cristiana verdadera y hoy nos corresponde la segunda parte de esta serie. Algo que sí me gusta aclarar es que no todas las familias que asisten a una iglesia, que oran o leen la Biblia son automáticamente cristianas. Por otro lado, hoy día hasta las familias católicas romanas se autodenominan cristianas. Entonces es pertinente aclarar siempre este concepto. Una familia creyente es aquella que bajo el sagrado mandamiento del matrimonio están casados, se respetan, tienen a sus hijos en sujeción, que obedecen la palabra de Dios, sirven en una congregación, viven bajo el temor de Dios, haciendo su voluntad. Son aquellas que viven en santidad, con un estilo de vida y sirven con un buen testimonio, no tanto a los de adentro como a los incrédulos que están afuera. Son aquellas familias que decidieron apartarse del mundo, del pecado y viven para agradar a Dios, pues tienen una relación permanente con el Señor. Así es que bajo este concepto básico de una familia cristiana, vamos a compartirle algunos compromisos que son muy importantes de asumir por las familias cristianas. Número 1 es el compromiso con Dios. Como miembros de una familia cristiana, debemos tener un compromiso firme, claro y sobre todo permanente con Dios. Hablo de esa indispensable y vital relación con nuestro Creador todos los días. No existe forma posible de conocer a Dios sino a través de una relación personal e íntima. Además, a través de la palabra de Dios para conocer su voluntad para nuestras vidas. En ese tiempo tan apresurado y desordenado en este mundo en el que vivimos, nada más importante para nuestro crecimiento espiritual que las disciplinas básicas como la oración, la adoración, el asistir a la iglesia y el estudio de la palabra de Dios. Lamentablemente, esto no es una prioridad para muchos creyentes. Vamos a la palabra de Dios y deseo leerles el libro de Deuteronomio, en su capítulo 6 y los versículos del 1 al 9, que siempre lo hacemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Estos son los mandamientos, leyes y decretos que el Señor su Dios me ha ordenado enseñarles para que los pongan en práctica en el país del cual van a tomar posesión. De esta manera honrarán al Señor su Dios y cumplirán durante toda su vida las leyes y los mandamientos que yo les mando a ustedes, a sus hijos y a sus nietos, y así vivirán muchos años. Por lo tanto, israelitas, pónganlos en práctica. Así les irá bien y llegarán a ser un pueblo numeroso en esta tierra donde la leche y la miel corren como el agua, tal como el Señor y Dios de sus antepasados se lo ha prometido. Oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho y enséñalas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas tanto en tu casa como en el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Lleva estos mandamientos atados en tu mano y en tu frente como señales y escríbelos también en los postes y en las puertas de tu casa. Este texto es llamado el Gran Mandamiento. Fue dado a Israel. Cambien la forma en la que debemos cumplirlo hoy, porque desde el verso 4 hasta el 8 son una regla general para cualquier creyente. Habla de cómo amar a Dios de manera completa con todo el ser, pero también se relaciona con la familia, un mandamiento muy específico a los padres de enseñarle los preceptos a sus hijos y a sus nietos. Precisamente es uno de los mandamientos más olvidados y obedecerlos, por supuesto, sería el éxito en cualquier familia cristiana. Una buena práctica es colocar versículos claves en las puertas, en las paredes y en los dormitorios de las casas que pueden cumplir el objetivo de recordarnos
las enseñanzas de la Biblia, sobre todo para los hijos. Es algo intencional que debemos practicar no solo en nuestras casas, sino también en nuestras congregaciones. Y creo que si los miembros de la familia están comprometidos con Dios, pues esta familia podrá salir adelante en cualquier tiempo y circunstancia. Si Cristo fuera el fundamento de cada familia y si el Espíritu Santo gobernara la vida de cada miembro de la familia, entonces todos podrían vivir bajo el temor de Dios y sus vidas podrían reflejar un cristianismo verdadero. Hoy debo decir con profunda tristeza que muchas familias que dicen llamarse cristianas no se diferencian mucho de los mundanos e incrédulos. Así que debemos reflexionar en esto. Compromiso número 2 es con la familia. Ya sabemos que, como lo mencioné en el audio anterior, siempre la familia ha estado bajo ataque, incluso dentro de la misma estructura de la iglesia, por diferencias de opinión, interpretaciones muy distintas. Al parecer, según mi punto de vista, la iglesia ha hecho leña del árbol caído en vez de restaurar y edificar lo dañado, lo cual se esperaría de la gente del mundo, pero no de los creyentes. Y basta con mirar la mayoría de las familias de las congregaciones, porque provienen de relaciones disfuncionales y la iglesia no ha tenido, lamentablemente, en su mayoría, una respuesta acertada ante tales desafíos. Pero si la familia tiene un compromiso real y verdadero con esta institución sagrada establecida por Dios, entonces podrán sobrellevar más fácilmente los problemas de la vida. Efesios 4:26, 4:27 y 4:29 son un consejo muy práctico para fomentar los valores de la familia y la edificación. Si se enojan, no pequen, que el enojo no les dure todo el día. No le den oportunidad al diablo, no digan malas palabras, sino solo palabras buenas que edifiquen la comunidad y traigan beneficios a quienes las escuchan. Existen muchas formas de comprometernos en familia, pero una muy importante es no darle lugar al diablo, dejando que los deseos carnales nos dominen y luego herir con nuestras palabras y provocar enojos. ¿Cómo podríamos edificarnos mutuamente si no cambiamos este tipo de actitudes? Una familia cristiana verdadera no es aquella que es literalmente perfecta, que nunca se equivocan, sino aquella que a pesar de las diferencias saben responder de manera bíblica mediante el arrepentimiento, el perdón, la madurez y también la mansedumbre y la paciencia. Lo que no es correcto es que entre cónyuges o hijos no logren resolver sus diferencias y pasen varios días enemistados. No solo no es cristiano, sino que no se espera de familias que profesan la fe en Cristo Jesús. Así es que si hay compromiso en la familia, entonces pueden mantenerse unidos. Un compromiso que cada familia cristiana verdadera debe practicar es saber resistir los ataques de adentro y de afuera. Es tan normal para el mundo deshacer las relaciones de matrimonio y familia por cualquier causa, excusa o dificultad, pero las familias cristianas deben aprender a resistir esos ataques y a mantenerse firmes en el Señor. Segunda carta a Corintios 4, 8 al 9, dice así: así que aunque estamos llenos de problemas, no estamos sin salida. Tenemos preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos persiguen, pero no estamos abandonados. Nos derriban, pero no nos destruyen. Aunque estas circunstancias fueron muy particulares para el apóstol Pablo, las que debió enfrentar en su ministerio, lo cierto del caso es que a menudo sucede a los creyentes y a las familias. Hablamos de tentaciones, preocupaciones, desesperación, persecución, abandono, destrucción, entre muchas otras cosas más. Pero no significa que por esta dificultad las familias tengan que desistir y renunciar. Por el contrario, deben mostrar humildad y apoyarse mutuamente. Y el tercer compromiso que quiero compartirles en esta oportunidad es con el testimonio. Aquí es muy importante decir que nada ha sido más dañado que el testimonio y la imagen de la iglesia por muchos que, llamándose cristianos, están siendo tropiezo para creyentes
y para incrédulos. Es la mejor excusa que algunos no creyentes o apartados del camino del Señor usan para no asistir a una congregación. Bastante común escuchar comentarios entre los que incluso se llaman cristianos cuando dicen yo voy a la iglesia, pero hasta que aquella persona ya no se esté congregando allí. Y otra frase muy popular es yo no voy a la iglesia porque no me gusta ser hipócrita como muchos de los que van allí. Este problema, por supuesto, no es nuevo, ya ocurrió desde hace mucho tiempo. Solo déjenme leerle un texto para tener este marco de referencia. Primera carta de Corintios capítulo 5, versos 9 al 12. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Este pasaje deja claro que en la iglesia de Corinto estaban infiltrados falsos cristianos que se comportaban peor que los incrédulos. Había fornicarios, idólatras, ladrones, avaros, borrachos y maldicientes. El problema es que se escondían detrás de la fe y detrás de una iglesia para vivir de manera desordenada e inmoral. Esto, por supuesto, representaba un mal testimonio porque la imagen de la congregación se vio dañada. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es, ¿sucede lo mismo en las iglesias cristianas hoy día? Lamentablemente sí. Entonces, cada creyente y cada familia deben guardar su testimonio cristiano por el bien de ellos mismos, de su familia, de la congregación, del Evangelio de Jesucristo y de la iglesia de Cristo en general, así como del reino de los cielos a quien nosotros representamos. Y Pablo fue directo en señalar el pecado de algunos miembros y giró instrucciones claras de que los verdaderos cristianos no debían mezclarse con los que decían llamarse cristianos y vivían en pecado, tales como los que mencionamos anteriormente. El problema es que la gente incrédula no hace diferencia entre unos cristianos y unas iglesias. Y cuando alguien da mal testimonio, tienden a generalizar que así son todos los creyentes, así son todas las congregaciones, así son todos los pastores, lo cual no es cierto, pero afecta a todo el cuerpo de Cristo en general. Me cuesta mucho trabajo realmente entender cómo algunos cristianos sean indiferentes ante la conducta que deben mostrar en casa, en la iglesia y también en la sociedad. Escuche atentamente lo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, versos 2 al 4. Nuestras cartas son ustedes, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que son carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Amados hermanos, nunca debemos ignorar que Dios valida nuestro testimonio por medio del Espíritu Santo a otros creyentes y que siempre estamos en el ojo del huracán de los incrédulos. Debe importarnos mantener un buen testimonio, pues el mismo Pablo aconseja a Tito y a Timoteo que los servidores de la iglesia deben tener una buena imagen tanto con los de adentro como con los de afuera, para que el diablo no se aproveche de este tropiezo. Eso sí, la gente del mundo no debe imponernos sus condiciones. Es la palabra de Dios que nos guía para saber cómo debemos conducirnos mientras estemos en este mundo. Lo que no es aceptable es que a algunos o muchos cristianos no les interese su testimonio porque se les olvide que son cartas abiertas leídas por todos. Y para finalizar, permítame resumirle esta segunda parte de esta enseñanza bíblica. Las tres primeras características de una familia cristiana verdadera tienen que ver con compromiso. No todas las familias que dicen llamarse cristianas realmente lo son.
¿Cómo se diferencian las familias cristianas con las del mundo? Primero, una familia cristiana se caracteriza por su compromiso con Dios. Número dos, una familia cristiana se caracteriza por su compromiso con el matrimonio y con la familia. Número tres, una familia cristiana verdadera se caracteriza por su buen testimonio. La próxima semana, si Dios lo permite, continuaremos con la tercera parte de esta importante serie que estamos compartiendo con cada uno de ustedes. Son temas de familia que siempre son muy importantes de exponer, de comentar, de enseñar y también de poder aplicar. Gracias por escucharnos, que Dios les bendiga. Se despide de ustedes desde Costa Rica el pastor Sergio López. Gracias por escucharnos, muchas bendiciones para todos.